Y Harishunta Irene, Euja Troce, Nunca y Aunque mera ene poi essere studios, a Galliasome Thaka e Ufranzome Nenante. Se usa para acá, ¿no? Paule. Oh, sí, oremos. Padre nuestro, gracias Dios por este hermoso día que nos regalas. Gracias Dios porque estamos aquí en el seminario estudiando más acerca de ti, acerca de la obra de Cristo Jesús, acerca de la esperanza que tenemos en él. Gracias Señor por la vida del hermano Tyler, que su conocimiento nos capacita, Señor, para que podamos entender más las riquezas de la Escritura, para que podamos, Señor, también capacitar a otras personas en su debido tiempo, Señor, y también para que nuestra relación con Dios sea afectada de tal manera cuando veamos el idioma original, lo que tú escribiste, en la cual nosotros podemos pues ver cosas que normalmente no podemos percibir a simple vista en nuestro lenguaje. Así que te pido, Señor, por sabiduría, por paciencia en este proceso de estudiar, Señor, el griego, y Padre, que seas tú glorificándote a través de esta clase. Todo esto te lo pedimos, Jesús. Amén. Quiero que nos concentremos al principio en estas lecturas hasta que ya nos quedemos más o menos al día. Aunque aquí vamos a empezar a ver diferencias entre los dos grandes textos. A ver. No, pero primero, vete, por favor. En esta página 149 del suplemento, veamos otra página o parte de la página de vocabulario. Sí, se dice nai, no, se dice u, o enfáticamente uji, acento en la iota que no pasó al PDF. Gracias a vosotros. Y paz, Hari Suiminka y Irene. Faltan los acentos aquí también. Están en el documento en Word, pero PDF no pudo. Adiós a más de una persona se dice erroste. Y en texto mayoritario bizantino tenemos el singular erroso. Pero el otro texto no tiene eso. Y la gracia de nuestro Señor Jesús con vosotros, con ustedes, Ejaris Ukiriu Emoni Esu Methimon, maestro o profesor didáscalos, maestro o profesor categetes, discípulo o alumno macetes. Traduzco Methermenewok. Ahí está el nombre del dios Hermes, el mensajero de los dioses. Con meta, que es un prefijo, lo cual es siendo traducido Oestin Methermenewomenon. Hay falta una Y. Qué lástima. Un día de estos de corregir algunas de estas cosas. Había otra cosa, otra parte que todavía corregimos.
Entonces, traduce por favor methermeneuson para Carlos. Bueno, pues entonces lo pon un. ¿Tenéis preguntas? ¿Tienen ustedes preguntas? Ejeterotemata. Buen día. Kalene Meran. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Posei o posei su. ¿Cómo estáis o cómo están ustedes? Poseste. Bien, gracias. Carlos Eucharisto. Entonces, gracias, Eucharisto, etcétera, etcétera. Entonces, pasando a... Cosa tapa lo que no debe tapar. No. En esto. Ajá. RP. Robinson Pierpont. Bueno, conste que al pie de la página en esta edición de 2005 tenemos las diferencias entre el texto yo prefiero, mayoritario bizantino, primero, y después es el diamante, sigue el texto Nestle NU. La Biblia New King James usa esta abreviatura y también el interlineal de, no me acuerdo cómo se llama, también lo usa un interlineal griego-español. Bueno, eso viene en Nestle y las sociedades bíblicas unidas. Hace algunos años se unieron, había poca diferencia, se unieron en un solo texto. Se puede llamar NU. Entonces, es el texto liberal. ¿Cuántos de los liberales y ateos prefieren ese texto? El 102% de ellos. Los que creemos que la Biblia es la palabra inerrante de Dios, algunos vamos con este texto RP, Robinson Pierpont, texto mayoritario o bizantino. Hay pocas variantes. Hay el texto de Wilbur Pickering y este texto de Robinson Pierpont. Y el texto que salió en 1982, Hodges Farstad. Y bueno, anoto esas pequeñas diferencias en mi aparato al pie de la página en mi Nuevo Testamento. Entonces, y ya lo puse en PDF. Si queréis que lo comparta. Entonces vamos en... Bueno, esto quiere decir que en vez de Cristo, el texto NU no tiene nada, lo omite. ¿Verdad? Y bien. Entonces, y en el Evangelio de Juan, Reina Valera 60 va tras casi siempre el textus receptus. El textus receptus por lo general sigue el texto bizantino, de vez en cuando no, pero casi siempre Reina Valera 60 va con el textus receptus y es casi siempre el mismo texto que nuestro texto bizantino, pero de vez en cuando Reina Valera 60 sigue Reina Valera 9 yendo tras estos vientos de doctrina de los liberales, del texto de ellos. El texto griego del Nuevo Testamento del 1909 y 1960 es igual, pero en Populi tengo, puedo compartirlo también en mis memorias, pero es tengo, o sea, a través de todo el Nuevo Testamento, ¿cuál sigue Reina Valera 60?
Sí, o sea, si hay una diferencia entre ese texto y este, anoto cuál sigue Reina Valera 60. Y algunos dicen, Reina Valera 60 siempre va con el texto liberal. No, no, casi nunca. Pocas veces. Vamos a ver 3 o 4 veces tal vez en 1 de Juan en que Reina Valera 60 se va con ese texto liberal. ¿Y por qué? Pues quién sabe, pero es lo que hay. Pero bajo info en Populi, ahí está todo eso a través de tu Nuevo Testamento. Bien, si alguien acaso se quiere fijar. Entonces estábamos en Getis. ¿Dónde está Getis? Getis. Ese es el capítulo 2, por eso falta Getis, la famosa. Ahí está. Versículo 2. Getis en proston patera, cae faneruce mi. Tengo mis audios, pero. Entonces, Paule, ¿podrías. Bueno, lee esa parte hasta el final del versículo y luego analicemos algunas cosas. Versículo 2, ¿verdad? ¿Desde cuál me dijo, hermano? Desde Getis. Okay. Dice, Getis en proston patera, kai efanerote gemini. Kai efanerote gemini. To euracamen kai. No. Okay. Por ahora, nomás esa parte. Danos la traducción y luego el análisis, por favor. Sí, yo puse. Okay. Ahora, si no hay nada aquí, es que los dos textos son iguales. Okay. Okay. Final del versículo 2. Ok, puse la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Se nos manifestó, podría decirse. Muchas veces la gramática española prefiere parafrasear la voz pasiva con se. Entonces, ¿qué cosa es Getis? Getis. Ok. Getis es un. Bueno, aquí lo tengo subrayado porque no lo encontré. La forma léxica es. Es combinación de ho, hos, he, ho, con el pronombre indefinido, tis masculino y femenino, y ti. Se puede decir, se puede poner un espacio ahí para que el lector no crea que es oti, que es porque o qué. Entonces, lo cual, en griego moderno, si se usa, se pone coma ahí para que el lector distinga claramente que son dos palabras o que es lo que y no qué o por qué. Entonces sería un pronombre indefinido. Sí, ajá. Okay. De ahí, casi igual a solamente os, he, ho. Después viene el verbo en. Ya lo analizamos. Sigamos entonces con el versículo 3. Ho eorakamen kayake koamen apangellomen yumin hina kayumeis
koinonia έχετε με θεμόν, και οικονομία δε μετέρα, μετά του πατρός, και μετά του Υιού του Ιησού Χριστού. ¿Hasta dónde quieres leer? ¿Lee? ¿Hasta donde puedas? Apangelomen. Pangelomen. Gamma es, siempre se pronuncia en el griego más antiguo, el griego más moderno se pronuncia ng. Hemón o junto mefemón. Gemetera. Ryu. Esto, si es un diptongo, esto y el acento se escriben siempre sobre la segunda letra. Ryu. Autu. Cristo. ¿Por qué? A ver, vamos a preguntar al rato por qué eso está con minúscula. A ver, ¿hasta dónde podrías dar la traducción? ¿O trajiste de tarea toda la traducción? Lo que hemos visto y hemos oído, damos mensaje a ustedes. ¿O anunciamos a ustedes también? A ustedes. Para que tengan. Para que luego. Para que ustedes ahora hay Kai antes. ¿Cómo vamos a traducir Kai? También. Correcto. Para que ustedes también tengan comunión con el Padre. A ver, con, no oí la traducción de nosotros. Con nosotros. Uh-huh. Con nosotros. Y con el Padre. Hubo con nosotros y luego sigue la comunión. Sí, y la comunión. Pero. Sí, yo también tuve dudas ahí. Después del Kai está coinonía y la comunión, pero me confundí en este DG. Aquí, esa palabra es pospositiva, no puede venir al principio. Entonces, se puede traducir y o pero. Aquí sugiero y. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Kai? Así como lo tradujiste acá. Y nuestra comunión con esas 4 palabras. Bueno, también, o asimismo, algo así, traduciríamos Kai aquí. O podríamos poner también. ¿Podríamos poner también ahí? Ajá, sí. D sería I. Y nuestra comunión también, antes o después, sí, Kai sería también aquí. Y luego habría que suplir es. Nos expresa en griego siempre la cópula, eso está. Tenemos que suplirlo, ¿no? Aquí, nuestra comunión es. Es con el Padre, el Hijo. A ver. Hermano, ¿puedes repetir por qué el es? Pues falta, no se entiende. El griego no siempre expresa la cópula,
la partícula que une sujeto y verbo, que sería ser o estar en español. Entonces, y nuestra comunión es, en lo más literal, con el Padre. Es con el Padre y con el Hijo. se está grabando, ¿verdad? ¿Verdad que se está grabando? Sí, sí está, perdón. Está Qué bien. bueno, me alegro. Con el Padre y con Con el Hijo de él. ajá, o con su Hijo. Correcto. Entre los que hablaban griego y los que hablaban latín en el primer siglo, surgió la idea de que Christos es nombre propio. Pero en el Nuevo Testamento no es así. Y por eso Robertson y Pierpont sienten eso, por eso escriben Christos con minúscula. No es ni nombre ni apellido de Jesús, Christos. Es su título, ungido o ungido o Mesías. Es el verbo crio, yo unjo. Hermano, entonces, decir el Cristo no estaría de acuerdo al texto. Un problema sería que mucha gente, me atrevo a decir, mucha gente no sabía, no entiende lo que es el Cristo. Les suena como un nombre propio o apellido. Ajá, no suena. Y con el artículo, pues hasta se puede confundir la gente, no saben lo que es el Cristo, el Jorge, el Paco, el Pancho. Ahora, si traducimos Mesías, como que parece que con usar Cristo en el Nuevo Testamento, al menos, como nombre propio, me atrevo a decir que estamos corriendo el riesgo de que se quite ese elemento judío del mensaje del Nuevo Testamento. Pero si restauramos o si traducimos, si decimos Cristo, no hemos traducido en realidad la palabra. No. Es la palabra griega, quitando la desinencia, la terminación. Entonces sería lo correcto. Y con su Hijo, Jesús el Mesías. Jesús el Mesías o Jesús Mesías, con o sin él. Porque se trata del Mesías. ¿De qué? ¿De quién? El Mesías de Israel. Eso suena muy judío y lo es en griego, pero si dejamos la palabra griega, decimos Cristo, pues entonces, hermano, mucha gente se confunde creyendo que Jesús no es un hombre católico de Palestina. No, Jesús no es el Mesías de Israel. Él odiaba mucho a los judíos. Entonces, el apóstol Juan está afirmando que Jesús es el Mesías, el que ellos todavía están como buscando, anhelando. Bueno, lo está diciendo. Afirmando, ¿no? Afirmando, sí. Bueno, podríamos hasta hablar de Jesús. La palabra, el original en hebreo sería más o menos Yeshua. Tenemos con alguien en el libro de Nehemías, al menos más de una vez tenemos esta misma forma en hebreo, y la traducción, la transliteración en español sale algo así como Jesúa. El griego no tenía y, entonces por eso tenemos una iota, y Jesús. Los griegos todavía no dicen y, en ese caso dirían y Jesús.
Pero tampoco estoy de acuerdo con los que andan en México. Dicen, tenemos que, eso es un error. Y Jesús, oh no. Con que el texto original del Nuevo Testamento se equivoca. Ellos se equivocan al decir eso. Ya desde la Septuaginta tenemos esta forma. El libro de Josué se llama Y Jesús. Hay como tres formas según la gramática. Y Jesús, y Jesús, y Jesús. O sea, perdón, hermano. Entonces, Jesús, esa palabra, ese nombre, sí está en el Antiguo Testamento. Sí. En la Septuaginta. Uh-huh. ¿En Sí. Nehemías, usted dice? ¿En Nehemías? En Nehemías, ajá, vamos a entrar a eso. Podríamos usar una concordancia para buscar. Pero sí, entre las listas de nombres en Nehemías, tal vez Esdras, libros tardíos, está de esa forma. Pero en nuestras Biblias, pero Josué se dice lo mismo, se dice igual en la Septuaginta y Jesús. Y Jesús Nahue, algo así se llama el libro de Josué en la Septuaginta. Pero no hay nada que, bueno, el Nuevo Testamento no se equivoca al tener esta forma del nombre. Y uno de mis amados estudiantes, uno que ahora sirve aquí en Río Grande, una vez dijo, los nombres no se traducen. Lamentablemente, cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, se cambió de alfabeto. Pues, Y con eso hubo ciertos ajustes. como el de la Y. Sí, sí, hay muchos casos en que podríamos notar eso que se forzó. Juan es Yohanan en el hebreo y sale en el griego Ioannes, etcétera. Entonces, creo que hay que explicar algunas de estas cosas. Y entonces, versículo 4. Si hay es un medio corchete, ese ángulo, quiere decir, debemos buscar en el margen, en esta edición del Nuevo Testamento griego, una variante en el texto bizantino. Dentro del texto bizantino, nuestro sale vuestro de ustedes en una cantidad digna de mención de los manuscritos bizantinos, de la familia bizantina. Entonces, vamos al versículo 4. Kaitauta grafo menuimin hinae jaraimon pepleromene. Paule paracalo. No está en el sílabo. ¡Oh, no! Ya nos... Felicidades a nosotros. Pero sigamos, hermano. No, yo creo que podríamos ver algunas otras cosas. Entonces, excelente. En años pasados, los estudiantes, tenemos que entonces, según el sílabo, pasar al Evangelio de Juan. Gracias, hermana, perdón. Sí. ¿Qué es eso? Ya estamos hablando chino. Gracias en chino. Entonces, queremos ver los primeros 3 versículos. No sé si conviene tocar mi grabación, sea del primer versículo. ¿Cómo que copia? ¿Quién copió? Juan, κατά Ιωάννην, capítulo 1, κεφάλαιον πρώτον. Εν αρχή ειν ο λόγος, καί ο λόγος ειν προς τον Θεόν, καί Θεός ειν ο λόγος. Bueno, hasta ahí, el primer versículo.
Entonces, Paule, Sí, hermano. ¿Qué versículo, hermano? ¿El primero? empecemos con el primer versículo. Ok, Buena sí. idea. Gen, arge, gen, arge, Enarge, enarge, gen, anerge, anergen, arge, en, anerge, Ah. en, arge, en hologos. en, arge, hologos. Bueno, Se quita la esta epsilon se pronuncia abierta. Ajá. Y aquí tenemos una eta que según Erasmo, se pronuncia cerradita. En, arge, en. Ok. Eso es en y ahora aquí es en. Ok. En, arge, en, hologos. El resto de versículos. Kai, hologos, en, prostonteón. Kai, theos, en, hologos. Entonces, traducción. Okay. En el principio era la palabra o verbo, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Era con Dios. Tenemos esa tensión en español entre ser y estar. Bueno, si se habla de dónde, se suele usar el verbo estar. Pero ese verbo suena temporal. No suena permanente, suena algo temporal. Así que ahí está la lucha. Algunos dirían era y otros dirían. Hermano, yo he escuchado algunas personas que también saben de griego bíblico y explicaron este versículo y decían que pros, ton, teón significaba en la presencia de, en comunión, en intimidad. Creo que es lo que significa con Dios, en este caso. Ahora, tenemos aquí al final, kai theos eino logos, tenemos una oración bueno, el sujeto, la diferencia entre el sujeto y el predicado tiene que ver con la presencia o ausencia del artículo. Dios era la palabra o la palabra era Dios. La palabra. El orden de palabras importa mucho en inglés y en español, en griego no. En griego depende realmente de dónde está el artículo y dónde carece de artículo. Theos carece de artículo, quiere decir que es el predicado. Entonces tenemos que traducir la palabra era Dios. Dios era la palabra. Erróneamente traducen los sellos de Jehová para decir que la palabra Jesús era un diosito. Entonces ellos dicen, ¿y Dios era la palabra? O el verbo, como lo quieran traducir. Omitiendo la posición predicativa, ¿no? Sí, la gramática griega va contra la traducción y la interpretación de ellos en este lugar. Okay. Ellos tienen su propia versión de la Biblia, los testigos de Jehová. Ellos tienen su propia Biblia. Sí, es interesante que Nestle, esta forma del texto liberal, viene de 1897 o algo así. Y el primer texto realmente popular de los liberales fue Westerhor. Que salió después de 1881, no mucho después de este año, pero salió al dominio público, dejó de publicarse como para 1960 más o menos. Y en su lugar
En su lugar siguió la edición de las Sociedades Bíblicas Unidas. Pero como este Nuevo Testamento liberal salió al dominio público, los testigos de Jehová lo agarraron y sacaron su traducción usando el Nuevo Testamento de Westerbork. Y creo que principalmente por un versículo y medio entre Juan, primera de Juan 5 del 7 al 8, falta en el texto Westerbork y el texto NU, que parece apoyar la doctrina de la Trinidad. Bueno, nuestro texto bizantino tampoco contiene ese versículo y medio. Pero la doctrina de la Trinidad no depende de ese versículo y medio. Se basó en primer lugar de la personalidad del Espíritu Santo y de la divinidad de Jesús. No contristéis al Espíritu Santo. No se puede contristar una cosa, sino una persona solamente. Y el Señor Jesús, la primera prueba que les pegó fuerte a los discípulos de que Jesús es divino es que resucitó de los muertos. Así que sí, el Nuevo Testamento de los Testigos de Jehová sigue este texto, que ya casi todo el mundo abandonó a favor de NU, que es casi igual. Hay muy pocas diferencias realmente en toda esta familia de NU, el texto liberal del Nuevo Testamento. Se podría decir que la Sociedad Bíblica Unidas, su texto es como que primo del NU. Derivan. Es la mitad de esa la otra mitad. Está U. NU se refiere a este texto de la Sociedad Bíblica Unidas. UBS en inglés. Son las siglas. Entonces, podemos pasar al versículo 2. Nos faltan quizá como 10 minutos. Hútosein en arché proston theon. No digo en, digo en. No digo en arché, sino en arché. A ver, ley. Juntos en arché proston. Proston theon. Entonces, traducción. Era en. Este era, o él era, Hutos. Hutos, Este era en el principio. Era en el correcto. Era en el principio para Dios. Con Dios. Igual que en el primer versículo, proston theon se entiende por con Dios. Veamos un poco más. Versículo 3. Panta diautu egeneto, kai choris autu egeneto udeen hogegonen. SDU, tal vez NU, tiene su puntuación distinta, no tiene la puntuación como está, que tenemos aquí. No sé, lee el versículo y nos das la traducción, así como según nuestro texto, por favor. Ok, dice: Panta diautu egeneto kai. Ay, ese se empieza a decir difícil. Joris. Kai choris. Kai joris autu egeneto jude en ho hegonet.
traducción. La No es traducción es- Ok. Todo a través de él existió, vino a la existencia, ¿no? fue hecho, vino a la existencia, fue hecho, fue creado. Entonces podría ser todo a través de él vino a la existencia. Ujú, vino a ser, algo así. Ujú. Pan, que, bueno, ¿qué forma es panta? Antes que sigamos con la traducción. ¿Qué es panta? Sí, es un nominativo. Ajá. ¿Qué más? Género, número. Plural neutro. Plural neutro, correcto. Pasapan es la forma léxica, más con un neutro. ¿Qué es di? A través. Bueno, viene de dia. Ya. Si sigue una vocal, casi siempre se queda di, diautu. Ahora, pero por medio de etcétera, con el genitivo, pero con el acusativo no. A ver. Con el acusativo quiere decir a causa de. Entonces, hermanos, si sería... En ambos casos, perdón, Sí. en ambos casos podríamos traducir por. Ajá. Pero para ser más específico, con el genitivo es a través de, mediante, por y a causa de con el acusativo. Entonces, si, digamos, profe, en ejemplo, panta, diautón, Diautú. sí, pero sería Bueno, diautón, diautón a sería causa a causa de. Ajá, correcto. Aquí se trata de agente intermediario. Dios Padre tomó la iniciativa y le dijo al Hijo, ve, crea el mundo. Entonces, el primer agente fue Dios Padre y Dios Hijo, bajo órdenes del Padre, pero al mundo. ¿Cómo pueden los testigos de Jehová no creer que Él es Entonces, Él es Dios? ¿qué significa como agente, hermano? El que lo hizo, hablando de como voz pasiva, el mundo fue hecho por Él. Entonces, a ver, sí, sigue con la traducción, por favor. Hasta el final del versículo. Perdón. Lo que sería todo a través o mediante de él fue hecho. Y sin él, esa parte estuvo difícil. Yo puse ni siquiera una cosa que ha existido, existió. Sí, no fue hecho nada de lo que fue hecho, algo así. ¿Qué forma? Tenemos que analizar el géneto. Ajá. El géneto es un auristo segundo indicativo en voz media. ¿Cuál es la forma léxica? Ginomai. Entonces diremos deponente Deponente, sí. y no voz media. Ahora, pero veamos gegonen al último del versículo. Ese es un perfecto indicativo activo en tercera singular. Entonces, es un verbo deponente, pero esta forma no parece ser forma deponente. Pero, y panta, el neutro singular sería todo. Es un neutro plural. Se podría traducir todas las cosas, pero si no queremos usar tantas palabras, podríamos decir todo. Pero panta es neutro plural. Conste que el neutro plural suele tener su verbo en singular, según la gramática griega.
Correcto. verbo singular con neutro plural. Verbo singular con neutro plural. Entonces, quiero dar un poco más de explicación tocante a este versículo, pero excelente, ya llegamos al mero día. Y entonces, la pregunta no será hasta el viernes. Y vamos bien, vamos bien. Bueno, el miércoles, el viernes tendremos la probita. Es vocabulario de griego. 26 a 50 creo. Y luego veremos si incluiremos tal vez hasta aquí no, ni siquiera aquí, solamente en Primera de Juan, los primeros 3, 4, tal vez 5 versículos. ¿En la prueba? Sí, si doy una parte, ustedes la traducen y si acaso doy alguna forma hay que analizarla. Okay. O sea, Las frases que hemos visto, traducir. Serán cosas que ya hemos visto casi siempre. hay que traducirla y al mismo tiempo... Si pido la traducción, sí, muy seguido lo que doy es, lo que hago es dar una porción de lo que hemos leído, algunas palabras, medio versículo, algo así, y ustedes lo traducen. de Primera de Juan. Okay. Por ahora creo que no entraremos en el Evangelio de Juan en cuanto a eso. Entonces, pero si hemos visto más allá, pero a ver, pues no podríamos incluir, no creo que incluyamos más allá del versículo 4, porque según el sílabo leeremos hasta el versículo 4 solamente. No, estoy mal aquí. Eso está mal. De 1 a 4. No, eso es de 1 a 4. Bueno, traten de leer hasta el versículo 5. Okay. A ver. Versículo 5 o 6. Hasta el versículo 5 o 6. Es el primer error que hago en mi vida. No, la computadora tiene la culpa. Hubiéramos visto, sí, deberíamos haber visto esta parte, ya la teníamos en el libro, el presente y activo indicativo. Hay que repasar esto y tratar de entenderlo y traducirlo. Lego, digo, dices, dice, legei, legeis, legei, legomen, legete, legusi. Y a medida que tengamos tiempo trataremos de ver las páginas de la gramática. Pero vamos bien, vamos re bien. Muy bien, vamos. Ούτως γαρεγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν τον μονογενέτοκεν ειναι πάσο πιστεύων εις αυτόν με απόλυταν αλέχη ζωήν αιώνιον. Ούτως γαρεγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν τον μονογενέτοκεν ειναι πάσο πιστεύων εις αυτόν με απόλυταν αλέχη ζωήν αιώνιον.
se puede. Hecharis tu Kyriou Iesu Christou kai agape tu Theou kai epondia tu akiu pneumatos meta pantonio. Gracias, hermano. Eros. Hasta el versículo 6 sí se puede.